el cerco y garantías de seguridad que se apliquen también gradualmente, pero dado que no desean o no parecen dispuestas a hacerse concesiones mutuas, siempre ayuda que un tercero que aparece como una parte neutral proponga algo parecido y las dos partes no aparezcan cediendo ante la otra. Muy bien, vamos a comentarles que hoy se cumple un año del ataque químico en Guta, en Siria, que dejó, como sabemos, más de 1000 personas fallecidas. Ya ha pasado un año desde que se perpetró el peor ataque químico de los últimos 25 años. Hablamos de lo que sucedió en Guta, un suburbio sirio ubicado al oeste de Damasco, en el que murieron más de 1000 civiles y cerca de 3000 resultaron gravemente heridos luego de ser atacados con gas nervioso. Aquel día los medios de comunicación mostraron al mundo las imágenes de las terribles consecuencias del conflicto sirio. Niños, jóvenes, mujeres y ancianos yacían muertos o de dolor en medio de la desesperación de aquellos que buscaban a toda costa sobrevivir a los efectos del gas sarí. Se dice que la sustancia tóxica habría sido lanzado desde aeronaves del régimen sirio, que en esos momentos realizaba intensos bombardeos contra las localidades tomadas por rebeldes. Para esclarecer el hecho, la ONU mandó un grupo de inspectores a la zona del ataque para recolectar muestras y testimonios. El objetivo no era asignar un responsable, sino confirmar el uso de tóxicos, el cual dio positivo. La responsabilidad del mortal ataque sigue siendo objeto de controversia en todo el mundo. Tanto los rebeldes como el Estado sirio se culparon mutuamente, mientras que las grandes potencias acusaron directamente al gobierno de Al-Assad. Estados Unidos buscó una intervención militar en ese país que solo quedó en planes, debido a la mediación de Rusia, que propuso la entrega del arsenal químico en Siria, propuesta que fue aceptada por Assad. Finalmente, las armas, toneladas de ellas, fueron destruidas a bordo de un navío estadounidense en aguas internacionales. Muy bien, sobre este punto y este trágico aniversario, Human Rights Watch ha recordado pues que a pesar de la muerte de cientos de personas, como hemos visto, entre niños y ancianos, no se ha enjuiciado ni se sabe quién ha sido. O sea, eso es lo más trágico de todo. Las investigaciones parecían indicar claramente que había sido el régimen sirio el perpetrador, o por lo menos fuerzas del régimen, si no contaban con autorización superior. Eso no queda del todo claro cuál fue la cadena de mando, pero diversos indicios señalaban que habían sido tropas del ejército sirio. En ese momento Estados Unidos hablaba de la determinación de bombardear al régimen en represalia, aunque también para favorecer el avance de los insurgentes opuestos al régimen y promover su derrocamiento. En la práctica, finalmente, Estados Unidos desistió por no contar con el apoyo del gobierno federal, ni siquiera de su propio Congreso, pero sí se logró a cambio, con mediación rusa, un acuerdo que implicaba la entrega de todo el material químico, las armas químicas en poder del régimen sirio, para que éstas fueran destruidas por actores internacionales. Acá la paradoja es que en más del 99% de las muertes de civiles se había producido con armas convencionales. El gran beneficiado aquí era Israel, dado que esas armas químicas eran la fuente de disuasión con la que contaba Siria frente al armamento de destrucción masiva con el que contaba Israel. La violencia ha continuado, a un ritmo brutal desde entonces, sin necesidad de armas químicas. Bien, vamos a cambiar de tema. El ministro de Exteriores turco se perfila ahora como sucesor del primer ministro Erdogan. El presidente saliente del país, Abdullah Gül, señaló como posible primer ministro al canciller Ahmet Davutoglu, en reemplazo de Recep Tayyip Erdogan, quien juramentará como jefe de Estado el 28 de agosto próximo. El diario turco Hürriyet informó que la nominación de Davutoglu será ratificada en un congreso extraordinario del Partido para la Justicia y la Democracia, conocida por sus siglas como AKP, un día antes de la investidura de Erdogan. El anuncio fue confirmado también por el aún primer ministro Erdogan, quien aseguró que la designación de Davutoglu fue resultado de deliberaciones delicadas con altos mandos del AKP. En otro momento destacó que el nuevo primer ministro continuará con la realización de los objetivos de su partido rumbo al 2023, año en el que Turquía cumplirá su primer centenario como república.
Davutoglu es doctor en Relaciones Internacionales y ex catedrático. Inició su participación en el gobierno de Gül como asesor en política exterior, aunque años más tarde se inclinó a la figura de Erdogan, hasta que en el 2009 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. A diferencia de los cofundadores del AKP, Davutoglu no tiene electorado propio ni un historial en el partido, por lo que su legitimidad deberá ser absoluta al nuevo presidente Tayyip Erdogan. Para muchos, la nominación de Davutoglu es parte de la ambición del aún primer ministro, que buscaría seguir dirigiendo el gabinete, como su partido, de cara a las elecciones del 2015. A esto se suma el interés de obtener la mayoría absoluta en el Parlamento para modificar la Constitución que otorgue facultades especiales al jefe de Estado. Durante más de una década, Erdogan ha dominado la política del país como primer ministro, cuya popularidad le sirvió para ganar las primeras elecciones presidenciales nacionales del pasado 10 de agosto, con el 52% de votos, actividad que hasta hace unos años era dirigida por el Parlamento. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa del programa. Regresamos con el tema del ébola. Los médicos norteamericanos han sido dados de alta tras superar el virus con medicina experimental. Mientras, en Venezuela, Maduro ordena la instalación de máquinas lectoras de huellas dactilares en tiendas de alimentos. Volvemos.